En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos problemas referente a la reacción de combustión. Ahora veamos el tercer problema. Se quema etano por completo con 50% de exceso de aire durante un proceso de combustión de flujo estacionario. La reacción genera 10% de combustión incompleta y solo reacciona el 85% del combustible. Si tanto los reactivos como los productos reaccionan a 25 grados Celsius y una atmósfera, determinar la transferencia térmica de la cámara de combustión durante el proceso y el calor producido si los gases salen de la cámara de combustión a 300 grados Celsius. Recordemos que el primer paso para resolver este tipo de problemas es definir la ecuación de la reacción química que se desarrolla y hacer un correcto balance de materiales, o sea, de todas las sustancias que intervienen en esta reacción. Escribimos la ecuación que para el caso del etano será C2H6 más oxígeno, y recordemos que lo deseable en una reacción química de combustión es obtener como productos el CO2 y el agua. Balanceamos la ecuación. Si tenemos dos carbonos en el lado de los reactivos, debemos tener también dos carbonos en los productos. Como tenemos uno, multiplicamos por 2. Igual con el hidrógeno. Si aquí tengo 6 hidrógenos, aquí debo tener 6. Como solamente tengo 2, multiplicaremos por 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. Ahora, ese número 2 y 3 que he colocado con rojo hace que varíen las cantidades de oxígeno. 2 por 2, 4 oxígenos. 1 por 3, 3. Entonces 4 más 3 son 7 oxígenos. Para tener 7, si aquí ya tengo 2, multiplicaré por 3.5. 3.5 por 2 es 7. Entonces, recordemos esta relación. Por cada un mol de combustible reacciona 3.5 moles de oxígeno y se van a producir 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. Esas son las relaciones estequiométricas para esta ecuación, esta reacción química que estamos observando aquí. Como el problema no nos indica cuánto combustible está combustionando, se está quemando, nosotros vamos a asumir el número más pequeño, que es 1. Entonces, si yo tengo un mol de etano, de combustible, se requiere 3.5 moles de etano. Sin embargo, nos están diciendo en el problema que se quema con 50% de exceso de aire, o sea, 50% de exceso de oxígeno. Entonces vamos a colocar aquí el exceso de oxígeno será el 50% de 3,5, o sea, lo que se requiere teóricamente. Y esto equivale a 1,75 moles de oxígeno en exceso. Entonces, nuevamente aquí tenemos la ecuación del metano más oxígeno y como producto CO2 y agua. Recordemos que además de esto vamos a tener nitrógeno, pero ese nitrógeno no reacciona. Solamente lo que estamos viendo de azul con rojo es lo que va a participar en la reacción química. El nitrógeno es un elemento que se encuentra porque es parte del aire. Entonces, ¿cuánto ingresa de etano? Ya dijimos que va a ingresar 1. ¿Cuánto ingresa de oxígeno? Pues de oxígeno va a ingresar los 3.5 que requiere teóricamente, más el exceso que es 1,75 moles. La suma nos da 5,25 moles de oxígeno que ingresa. CO2 no ingresa. Agua tampoco, o sea, 0. Pero nitrógeno sí hay, ¿verdad? ¿Cuánto? Veamos aparte, ¿no? El oxígeno 5,25 equivale al 21% del aire. ¿Cuánto será de nitrógeno si sabemos que el nitrógeno es el 79% del aire? Hacemos una regla de 3 simple y con eso calculamos el valor de X, que equivale a los moles de nitrógeno.
Al resolver tendremos nitrógeno igual 19,75 moles. Ahora veamos cuánto es lo que va a reaccionar. Observemos el problema. Nos dice que la reacción genera 10% de combustión incompleta. Ojo, eso quiere decir que vamos a tener la misma reacción, el mismo combustible que va a reaccionar con oxígeno, pero que a la vez me va a dar CO y agua. Entonces, ese 1 mol que está ingresando no se va a consumir totalmente para dar CO2 y agua, porque una parte, el 10%, va a dar CO. Pero aquí hay algo adicional que nos dice que solo reacciona el 85% del combustible. Entonces, si reacciona el 85% del combustible, eso quiere decir que no va a reaccionar 1 mol, sino va a reaccionar 0,85, que es el 85%. Pero además, aquí hay otro dato adicional. Ese 0,85 que reacciona se va a dividir en las dos reacciones. Una para combustión completa y otra para combustión incompleta. ¿Ya? Los 0,85. O sea, uno es lo que ingresa, pero solo se consume 0,85. Una parte para combustión completa y otra parte para combustión incompleta. Entonces lo vamos a volver a colocar acá. C2H6 más oxígeno me va a dar CO2 y agua, combustión completa. Balanceamos la ecuación como ya la teníamos anteriormente, 3.5, 2, 3. Esa es mi reacción completa. Igual debo hacer acá en la combustión incompleta. Tengo 2 carbonos, coloco 2 acá, 6 hidrógenos, entonces coloco 3 por acá. Ahora tengo 2 más 3, 5 oxígenos. Por lo tanto, para que esto sea 5, acá colocaré 2.5. ¿Se dan cuenta que para una reacción incompleta se requiere menos oxígeno que para una reacción completa? Ahora, 0,85 moles, que es lo que va a reaccionar, se va a repartir. El 90% de 0,85 pasará como combustión completa, ¿ya? 90% de 0,85. Y el 10%, porque el problema me dice que el 10% va a generar monóxido de carbono, el 10% de 0,85 es lo que se utilizará para el balance de una reacción incompleta. Entonces, el 90% de 0,85 es 0,765. Y el 10% de 0,85 es 0,085. Fíjense que la suma de estos dos me debe dar 0,85, ¿no? Solamente que se ha repartido en dos reacciones, en dos partes, 10% para un lado y 90% para el otro lado. Ahora sí empezamos el balance y volvemos a hacer nuestras relaciones estequiométricas como habíamos visto aquí. Por 1 mol reacciona 3.5, se produce 2, se produce 3. Lo mismo vamos a hacer acá. Si para 1 mol se produce 3.5, para 0,765, ¿cuánto se producirá? Lo que vamos a hacer es simplemente una regla de 3 simple, ¿ya? Para 1 mol puedo hacerlo aparte, ¿ya? Para 1 mol de C2H6 se requiere 3.5 moles de oxígeno. Para 0,765 moles de C2H6, ¿cuánto se utilizará de oxígeno? La respuesta es 2,6775. Son los moles que se consumirán de oxígeno. Lo mismo vamos a hacer aquí. Para 1 mol de etano se produce el doble de CO2. Entonces, para 0,765, ¿cuánto se producirá de oxígeno? La respuesta es 1,53. Y lo mismo haremos para el agua. Para 1 mol de etano se produce el triple de agua.
para 0,765, ¿cuánto se producirá de agua? La respuesta es 2,295. Miren, eso es lo que está reaccionando. Lo mismo vamos a hacer aquí en esta combustión incompleta. ¿Ya? Aquí voy a anotar con amarillo. Por un mol de etano se requiere 2,5 de oxígeno y va a producir 2 de CO y 3 de agua. ¿Ya? Si para un mol se requiere 2,5 de oxígeno, para 0,085 moles, ¿cuántos moles de oxígeno se utilizarán? Con una regla de 3 simple, sacamos aquí que 0,2125. Lo mismo para el CO, 0,085 por 2 me va a dar 0,17 moles producidos de CO. Y de igual manera hago para el agua. Y aquí tendré un resultado de 0,255 moles. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que están participando en esta reacción? Miren que ya son más, ¿no? Tenemos el combustible, etano, oxígeno, nitrógeno, CO2, CO y agua. Todas esas sustancias las vamos a colocar en orden por aquí. Vamos a hacer otro cuadro. Voy a colocar la sustancia, las sustancias que ingresan. Por ejemplo, tenemos etano, oxígeno, nitrógeno, pero también aparece por ahí CO2, CO y agua. Vamos a ver cuánto ingresa de cada sustancia. Ingresa de etano, ingresó 1. De oxígeno vimos que ingresó 5,25. De nitrógeno ingresó 19,75. CO2 no ingresó, CO tampoco y tampoco ingresó agua. Ahora veamos cuánto reacciona. Lo que reacciona. Lo que reacciona de etano es 0,085 en incompleta y 0,765. La suma de los dos me va a dar 0,85. ¿Cuánto reacciona de oxígeno? Reacciona 0,2125 y 2,6775. Es decir, 2,89. ¿Cuánto reacciona de nitrógeno? Nada. ¿Cuánto reacciona de CO2? Se produce CO2 1,53. CO se produce 0,17. Y agua se produce 0,255 más 2,295. Es decir, 2,55. Es lo que se produce. Ahora, lo que se consume, o sea, desaparece es el etano, el oxígeno y bueno, nitrógeno que no desaparece. Sin embargo, el CO2, el CO y el agua se producen. Entonces, los estamos colocando aquí con signo negativo. Ahora, ¿cuánto es la cantidad de gases a la salida? 1 menos 0,85, 0,15 moles de etano. 5,25 menos 2,89 moles de oxígeno nos da 2,36 moles de oxígeno. El nitrógeno, como no reacciona, tenemos 19,75 moles de nitrógeno. CO2 tenemos 1,53 moles que se producen, CO 0,17 moles producidos y en el caso del agua 2,55 moles producidos. Entonces, estos moles, ¿no?, son los moles de los productos que nos van a servir
cuando nosotros tengamos que encontrar el delta de H de los productos. Recuerden que el delta de H de los productos es el número de moles de cada producto, por ejemplo aquí 0,15, por la integral del Cp de cada uno de los elementos, ¿no? de cada uno de los elementos en función a la temperatura. Desde 298, que es 25 grados Celsius, hasta la temperatura de 300 grados Celsius, que en este caso es 573 Kelvin. Estas integrales las vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 veces para 6 compuestos que tenemos aquí. Este delta de H de los productos, recuerden que tenemos que sumarlos con el delta de H de la reacción. ¿Cómo calculamos el delta de H de la reacción? Entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos. Pero aquí, ojo, vamos a tener dos reacciones, la reacción completa y la reacción incompleta. Y cada uno de ellos, recuerden, cada una de las entalpías debemos multiplicarla por la cantidad de moles que tenemos en la reacción. En este caso, 0,765, 2,6775, 1,53 y así sucesivamente. Ahora, para realizar el balance de energía en este proceso, debemos tener en cuenta cada uno de los productos que hemos obtenido de la reacción de combustión. En estos productos teníamos agua, CO2, dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno e incluso parte del combustible que no había reaccionado al 100%, no se había convertido todo. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos con el Cp correspondiente que encontramos en la tabla A2 de Cengel. Para esto, nosotros vamos a armar una ecuación con A, B, C y D de cada uno de estos compuestos. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son esos compuestos. Empecemos, ¿no? Tenemos dióxido de carbono, A, B, C, D para el dióxido de carbono. También teníamos etano como combustible, A 6,9, B, C, D para el etano. También teníamos nitrógeno, aquí está nitrógeno, 28,9 es el A y luego tenemos B, C, D. Asimismo el oxígeno, A, B, C, D. También hablábamos del monóxido de carbono. Monóxido de carbono, aquí tenemos con azul las respectivas constantes. También el agua, A, B, C, D para el agua. Entonces, ahora tenemos que integrar las ecuaciones con el A, B, C, D de cada uno de estos compuestos y una vez que hemos integrado desde la temperatura inicial hasta la temperatura final que nos han brindado, ¿no?, multiplicamos por el número de moles que vimos que quedaron en nuestro balance de materia que terminamos anteriormente. Vamos a ver. Entonces, estos valores de moles que tenemos a la salida para cada uno de estos compuestos, para el etano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, es el que multiplicaríamos por la integral de cada uno de ellos. Veamos. Para el etano, entonces le voy a colocar aquí delta de H para el etano, para el C2H6. Sería, ¿no?, el número de moles, 0,15 moles, ¿no?, por la integral desde la temperatura inicial, que es 298, hasta la temperatura final, que es 300 grados Celsius, pero en Kelvin sería 573 grados Kelvin. Ahora, vamos a multiplicar, ¿no?, por la integral, decíamos, y la integral tenía A, ¿no?, más B por la temperatura más C
por la temperatura al cuadrado y más D por la temperatura al cubo. Todo esto lo vamos a integrar en función de la temperatura. Entonces ahí es donde nosotros vamos a reemplazar A, B, C y D que vimos en la tabla anterior. Tenemos la tabla de los CPs y ahora haremos el reemplazo. Reemplazando tendríamos delta DH para el etano es igual a 0,15 por la integral desde 298 hasta 573 de A para el etano, que es 6,9, más B, que para el etano es 17,27 por 10 a la menos 2, y esto está integrado en función a T, más C, que para el etano es menos 6,406. Entonces, coloco menos 6,406 por 10 a la menos 5. Y aquí la integración será en función a T cuadrado. Y D para el etano es 7,285. Entonces lo voy a colocar un poquito más acá. Más 7,285 por 10 a la menos 9 T al cubo. Resolviendo esta ecuación, tendría delta DH para el etano y luego multiplicado por 0,15, tenemos un resultado de 2896,54 que será expresado en joules. Y así continuaremos con el resto de compuestos. Delta DH para el oxígeno será el número de moles de oxígeno, que es 2,36, por la integral desde 298 hasta 573, multiplicado por la ecuación del CP. Ahí hemos colocado los valores de A, B, C y D para el caso del oxígeno. Resolviendo esta ecuación, esta integral, tendremos que la entalpía para el oxígeno es 20.000 joules. Ahora haremos lo mismo, pero para el nitrógeno. En el caso del nitrógeno teníamos 19,75 moles, que se multiplican igual desde 298 hasta 573, será la integral por la ecuación del CP. Este resultado nos da 160.430 joules, el delta DH para el nitrógeno. Ahora para el dióxido de carbono tenemos 1,53 moles que multiplican a la integral desde 298 hasta 573 Kelvin de la ecuación del CP para el CO2, que es el dióxido de carbono. Y nos da un delta DH del CO2 igual a 17.724,11 joules. Ahora continuaremos con el delta DH para el monóxido de carbono. En el monóxido de carbono tenemos 0,17 moles que igual multiplican a la integral y tendremos un resultado de 1409,22. 1409,22 joules. Y por último, haremos la integral para el agua. El resultado para el agua es 24.416,36 joules. Paso siguiente,
es sumar el delta de H de estos 6 compuestos que son los gases de combustión. Este delta de H, que es de los productos, tendría que sumarse al delta de H de la reacción que vimos anteriormente para poder encontrar el calor de combustión. Entonces ahora tendremos un delta de H de los productos igual a la sumatoria de todos los delta de H de los gases, y es 226.876,23 joules, con signo positivo, porque hay una elevación de temperaturas. Esto lo vamos a sumar al delta de H de la reacción, pero como teníamos dos reacciones, vamos a tener el delta de H de la reacción completa más el delta de H de la reacción incompleta, y todos juntos harán el calor de combustión. Tenemos la reacción incompleta y aquí tenemos la reacción de combustión completa. Entonces, de acuerdo a la tabla A26 de Cengel, vamos a encontrar el delta de H de la reacción incompleta. Y será la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Cada una de estas entalpías multiplicado por el número de moles que están reaccionando. Entonces, aquí tenemos entalpía de los productos, 0,17 moles de CO. La entalpía del CO, que es el monóxido de carbono, es menos 110.530 joule por mol. ¿Ya? Entonces, esto está en joule por mol. Y 0,17 es moles, de tal manera que se eliminan ahí los moles. Esto sumamos con la entalpía del agua, pero para el agua tenemos 0,255 moles multiplicado por la entalpía del agua. Vamos a considerar el agua en vapor, menos 241.820 joule por mol. Y a esta entalpía de los productos le restamos la entalpía de los reactivos. En este caso el reactivo es 0,085 moles de etano y la entalpía del etano es menos 84.680 joule por mol. Resolviendo esta operación tendremos delta de H de la reacción incompleta es menos 73.256,4 joule. Del mismo modo hacemos para la reacción completa. El delta de H para la reacción completa es, en este caso tenemos como productos dióxido de carbono, 1,53 moles de dióxido de carbono, y la entalpía del dióxido de carbono es menos 393.520 joule por mol. Le sumamos la entalpía del agua, tenemos 2,295 moles de agua, por la entalpía del agua, que ya dijimos que va a ser menos 241.820 joule por mol, y le restamos la entalpía de los reactivos, que para nuestro caso es 0,765 moles de etano, y la entalpía del etano es menos 84.680 joule por mol. Ahora, ¿por qué no estamos considerando el oxígeno? Realmente sí consideramos el oxígeno, son 2,6775 moles de oxígeno, pero como la entalpía del oxígeno es 0, ese resultado ya no nos va a afectar. Entonces solamente estamos escribiendo las entalpías de los demás gases. La variación de entalpía para esta reacción completa es
menos 1.092.282,8 joules. Ahora, la entalpía de toda la reacción, o sea, considerando la completa y la incompleta, es menos 1.165.538,7 joules. Ahora, para terminar, como nosotros queremos saber cuánto es el calor, ¿no?, de todo este proceso, o sea, en esta reacción de combustión, donde tenemos la reacción completa, incompleta, y luego tenemos una variación de temperatura de los gases, entonces tendríamos que sumar el delta DH de la reacción, ¿no?, más el delta DH producido por los gases, o sea, por los productos. Aquí tendremos calor de la reacción será menos 1.165.538,7 joules más 226.876,23 joules, que es lo que encontramos en la diapositiva anterior con el cálculo de integrales. Y el resultado nos da negativo 938.662,47 joules. Fíjense, de todas maneras nos da negativo porque esta reacción ha liberado energía en forma de calor. Entonces, ¿qué hemos hecho para resolver este problema? Primero, tener bien claro cuál es la reacción, cuánto de oxígeno se necesita para que todo el combustible se queme de manera completa. Si hubieran reacciones incompletas, si no se consume todo el combustible, hacer el balance de materia con el objetivo de saber cuántos moles habremos producido, ¿no?, de gases de combustión. En esos gases de combustión podemos tener combustible que no haya reaccionado, oxígeno que haya estado en exceso, nitrógeno de todas maneras, porque el nitrógeno no reacciona, pero sí ingresa con el aire. Se va a generar dióxido de carbono, monóxido de carbono en el caso de que hayan reacciones incompletas, y de todas maneras se va a producir ahí vapor de agua. Entonces, calculando cuántos moles tenemos de cada una de estas sustancias que son los gases de combustión, ¿no?, ahora pasaremos a hacer el balance de energía, ¿no?, de esos moles, ¿no?, multiplicando los moles por el Cp delta T. Sin embargo, ese Cp delta T lo estamos realizando con una integral definida desde una temperatura inicial hasta una temperatura final para tener más precisión en el cálculo. Esto nos daría el calor producido por la variación de temperatura de los gases. Y además, a toda esta energía de los gases producidos, tendríamos que sumarle la energía producida por la reacción misma, ¿no?, que si ha habido una reacción completa y si ha habido una reacción incompleta, tendríamos que sumar ese delta DH de la reacción, que recuerden es entalpía de los productos multiplicada cada uno de ellos por sus moles, menos la entalpía de los reactivos multiplicada también por los moles. Y el calor de la reacción total, o sea, el calor que me aporta ese proceso y que lo puedo aprovechar para un calentamiento, es la suma de la entalpía de las reacciones más la entalpía de los gases producidos.